En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues lo que podría yo explicar este día, este octavo domingo después de Pentecostés, yo pensaría que sería simplemente pérdida de tiempo, como es el sentimiento que experimento casi todos los domingos. ¿Sí? Porque ustedes vienen de tanto ruido que no están acostumbrados a pensar, tienen tanta información enfrente de ustedes que ya no saben digerir las palabras, los pensamientos o las frases. Simplemente están así oyendo. Se han acostumbrado a oír. ¿Sí? Entonces, a pesar y por encima de la idea que uno tiene de estar perdiendo el tiempo, pues me arriesgo a que no me escuche. Y no solamente que no me escuche, sino que no me entienda. Pero una cosa más simple no se la puedo explicar, y esto que les voy a explicar es fundamental para la vida cristiana. Entonces, la semana pasada, el domingo pasado, yo decía que todo su problema es querer tantas cosas, rechazar tantas cosas, querer entender tantas cosas y no querer ni entender, ni valorar, ni amar una sola cosa, que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Y hoy San Pablo dice, en otras palabras, ¿a quién se deben ustedes? Deberíamos decir, nos debemos a Dios. Si nos debemos a Dios, ¿para quién hemos de vivir? Hemos de vivir para Dios. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos, de acuerdo a San Pablo, hay dos tipos de hombres. Los hombres carnales, pecadores, y los hombres espirituales o celestiales. Los carnales, pecadores, son los que viven de acuerdo a este mundo. Los espirituales son los que viven de acuerdo al Espíritu de Dios. Entonces, la vida cristiana no consiste en otra cosa que en este paso, en esta transformación o en esta transfiguración del hombre carnal, humano, adámico, pecador, en un hombre espiritual, celestial, a imagen de Cristo. ¿Sí? ¿Y quién obra esta transfiguración o esta transformación? La obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, les voy a leer literalmente lo que dice San Pablo. Ustedes estaban muertos por sus pecados, bajo el príncipe que manda en esta zona inferior, el espíritu que actúa ahora en los rebeldes contra Dios. Y también nosotros procedíamos antes así y seguíamos las inclinaciones de la carne, cumpliendo sus tendencias y sus malos deseos. Y así estábamos destinados a la reprobación como los demás, dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo número 2. Entonces, la inmensa mayoría de la gente vive de acuerdo a este mundo o de acuerdo a la carne. ¿Sí? Entonces, tenemos tres enemigos de nuestra salvación, que es el demonio, el mundo y la carne. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que nosotros vivamos por la fe, por la esperanza y por la caridad. La fe perfecciona la inteligencia, la esperanza, la memoria,
y la caridad, la voluntad. Entonces, ¿quién es el hombre carnal o el hombre pecador? Lo vemos en el Evangelio. El que vive solo para este mundo, que no se interesa ni en Dios ni en los demás, y que le da un valor exagerado a las cosas. ¿Sí? Entonces, el hombre carnal es el hombre en cuerpo y espíritu, como viene de Adán. Y el hombre espiritual, pues es el hombre transformado, redimido, transfigurado por el Espíritu de Cristo. Entonces, lo que Dios quiere es transformarnos de hombres carnales, pecadores, en hombres espirituales o en cristianos, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, nosotros nos resistimos a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? No es que ustedes no sepan vivir, no es que ustedes tengan enfermedades o tengan problemas o tengan dificultades. Lo único que nos pasa es no querer dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo quiere purificarnos de todos esos modos de vivir, que los modos comunes de vivir es vivir de acuerdo al mundo, al demonio y a la carne. Y el Espíritu quiere que vivamos en fe, en esperanza y en caridad. Entonces, si nos preguntamos cómo se pasa de ser hombres carnales a ser hombres espirituales, no se puede pasar sin la muerte, sin la mortificación. ¿Sí? Entonces, lo fundamental en la vida cristiana es ir dándole muerte a las formas o a los modos de ser mundanos, o del demonio, o de la carne en cada uno de nosotros. Entonces, por un lado tenemos como enemigos la carne, que es simplemente ver y juzgar las cosas de acuerdo a nuestra propia interpretación y seguir todo y en todo nuestra propia voluntad. Esa es la carne. El mundo no es más que el conjunto de hombres carnales. Y los dos, la carne y el mundo, son dirigidos por Satanás. Ya sea que vivamos según la carne, ya sea que vivamos según el espíritu del mundo, estaremos influidos por Satanás. Sí. Entonces, en tercer lugar primero tenemos la carne, tenemos el mundo, y en tercer lugar tenemos a los demonios, que son los ángeles caídos que combaten en contra de la obra de Dios. Entonces, las tres cosas luchan entre sí contra nosotros. La carne y el mundo vienen a ser casi lo mismo. En uno y en otro caso es el hombre adámico herido por el pecado. Ustedes no se habían dado cuenta, y mal sería que no se hayan dado cuenta todavía después de todo lo que les he dicho, ¿verdad? Pero ustedes no se habían dado cuenta de la carga que traían. Dice el Concilio Vaticano II que cuando ustedes se vuelven cristianos, cuando el hombre se hace cristiano, dice el Concilio Vaticano II, advierte que no se puede ir adelante por el camino del Evangelio sin llevar el peso de la cruz y de la carne que el mundo echa sobre los hombros de los que buscan la paz. Si ustedes no se han dado cuenta, o es más, si ustedes no asumen
la creencia de la presencia del mundo y de la carne y del demonio en sus vidas, ustedes ya están perdidos. Ustedes ya están perdidos. ¿Sí? Entonces, dice San Juan de la Cruz que para vencer uno se tienen que vencer los tres. ¿Sí? Entonces, la carne es la tendencia normal de nuestra vida como seres humanos. La tendencia no es tentación, perdón, la tendencia no es pecado, ni la tentación es pecado. El consentimiento a esa tendencia es lo que constituye el pecado. Entonces, la lucha espiritual cristiana se paraliza cuando nosotros ni cuenta nos damos ni nos preocupa si nos están atacando a nosotros estos tres enemigos. ¿Cuántas enfermedades no provienen de una de estas tres cosas? De todo tipo de enfermedades, de todo tipo, tanto físicas como mentales, provienen de este arraigo permanente del mundo. Por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta, y ahora se lo voy a decir, que uno de los frutos una de las manifestaciones del espíritu del mal es la inmodestia, el vestirse mal. ¿Sí? Ya después vemos, ¿verdad?, el hablar mal, el escuchar mal, el recordar lo malo, el desear lo malo, el querer lo malo. ¿Sí? Eso es presencia del espíritu del mal. El Papa Pablo VI dice que el demonio es un agente oscuro, pervertido y pervertido, del cual sabemos muy poco. Entonces, quien ignora o quien deja de luchar contra estos tres enemigos, se paraliza en su vida cristiana. No existe vida cristiana si ustedes no son conscientes de la presencia de estos tres enemigos de nuestra salvación. ¿Sí? Dice San Juan en su carta primera, dice: si alguien ama al mundo, no posee en sí la caridad del Padre. ¿Cómo sabemos si estamos influidos por el mundo? ¿Cómo sabemos si somos influidos por la carne o por el demonio? Pues nada más volteen hacia afuera. Platiquen con sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. La inmensa mayoría dominados por el espíritu del mal, de una u otra forma y a diferentes niveles. Eso es así. Eso es así. Entonces, por ejemplo, podemos tener la tentación de querer llegar a sentir algo en la vida espiritual. Si queremos llegar a tener el deseo de sentir algo de Dios o divino en nosotros, es que somos carnales. Si hay avaricia en los hombres, somos carnales. Si hay celos en las mujeres, son carnales. Si hay desesperación, si hay depresión, si hay ansiedad, por lo mismo. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo, las obras de la carne son manifiestas: la fornicación, la impureza, la impudicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, los celos, las iras, las riñas, las disensiones, los sectarismos, los partidismos, las envidias, los homicidios, las embriagueces.
la gula y otras cosas semejantes. Y agrega que todos los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, dice, el fruto del Espíritu es la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la constancia, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la caridad. Entonces, o luchamos contra nuestros enemigos o somos vencidos. ¿Sí? Entonces, la única solución es la práctica de la mortificación. Negarnos en todo, por ejemplo, en todo lo que la carne nos pide. Y no solamente en lo que es lícito, en lo que es ilícito, sino también en lo que es lícito. Dice el libro de la imitación de Cristo, dice, refrena la gula y fácilmente refrenarás toda inclinación de la carne. ¿Sí? Entonces, por eso dice nuestro Señor, si no hacen penitencia, todos perecerán igualmente. Nosotros nos podemos mortificar de muchas formas. Por ejemplo, soportando el hambre, el frío, el calor, la enfermedad, la pobreza, la injusticia, el desprecio, el maltrato de los demás, privándonos de las cosas buenas, de la música, de ciertas comodidades y de muchas otras cosas. Entonces, deberíamos nosotros tener una idea de dónde estamos. ¿Dónde vamos en el proceso de irle dando muerte al hombre viejo, carnal, adámico, pecador? ¿Y qué tan cerca estamos de nuestra configuración con Cristo? Y ustedes se imaginarán o que esto es imposible o que es exageradamente difícil. Pues hoy quiero decirles que esa es su propia imaginación. Su propia imaginación. Viene el demonio y les cuenta muchas mentiras, los engaña a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mortificarnos? No quieran otra cosa que la voluntad de Dios. No quieran otra cosa que lo que sucede todos los días. Si hoy se levantaron con una enfermedad, si hoy el doctor les pronostica cáncer, si hoy tienen un accidente, el peor en sus días, en sus vidas, si hoy les regalan $100,000, dejen las cosas así. No resistan a la forma en que Dios quiere purificarlos a ustedes, enseñarlos a ustedes, corregirlos a ustedes. Dejen que las cosas sean lo que son. ¿Para qué angustiarse? ¿Para qué desesperarse? Si lo que tiene que suceder ha de suceder y la purificación que tiene que pasar por ustedes, tiene que pasar por ustedes tarde o temprano, de una forma o de otra. La vida sería más fácil si quisieran una sola cosa: la voluntad de Dios. Y ya. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, pidámosle hoy a la Santísima Virgen que nos ayude a alegrarnos en todo lo que Dios permite que suceda. Así como ella, en su anunciación, en su vida a Egipto, en la búsqueda de su propio hijo a los 12 años y en la cruz. Nunca se angustió, nunca se desesperó, nunca quiso desear otra cosa, nunca se desanimó, nunca se angustió, nunca le pasó ni depresión ni ansiedad. La Santísima Virgen no perdió el tiempo en sí misma.
se concentró con todas sus fuerzas y se agarró con todas sus fuerzas a una sola cosa: el querer de Dios, la voluntad de Dios. Si viviéramos así, viviríamos mejor, viviríamos más y con más paz, con más paz. Entonces, pensemos esta semana de qué forma estos tres enemigos influyen en nosotros. Ya les dije cuáles son las manifestaciones en las vidas de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es descubrir por dónde, cuándo, a través de quién, ¿verdad? Y así, poco a poco, irnos liberando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.